un tema que tiene muy preocupado a todas las familias y comunidades de personas que están con o conviven con personas con capacidades diferentes, dado que pone en jaque seguramente las coberturas de la salud de estas familias. Hace alrededor de 15 días que empezó a circular un proyecto de un decreto que tristemente dejaría sin efecto un sistema universal que hace 25 años que funciona para las personas con discapacidad y garantiza la universalidad de cobertura en todo el país de las prestaciones de apoyo para personas con discapacidad. Bueno, muy grande la movilización en estos momentos frente a la quinta presidencial, una marcha contra el presidente donde Javier Milei intenta vulnerabilizar los derechos de las personas con discapacidad, familias por sobre todo, Juan, que llegaron hace una hora y se están manifestando, reitero, frente a la Quinta de Olivos. El proyecto, antes era un proyecto, ahora ya es un expediente en curso, lo que prevé es que los entes financiadores de la discapacidad, de todas las prestaciones que están contempladas en la ley 24.901, que es el sistema único de prestación integral de prestaciones básicas, los financiadores de ese sistema ahora podrían estar arbitrariamente cada uno en forma no vinculante definiendo los aranceles, los montos que van a pagar por las distintas prestaciones. Estamos acá porque hay un borrador de DNU que intenta que cada financiadora, desregular el sistema de prestaciones, perdón. Lo que intenta es que cada financiadora actualice y aumente los honorarios de acuerdo a sus posibilidades. Entonces vamos a tener pacientes de primera, segunda, tercera o cuarta categoría. Rogamos, por favor, tener en cuenta esta parte de la población que no puede de alguna manera ser incluida. Y esto desarma y excluye más, porque solo va a acceder a aquel que pueda tener una buena obra social. Nos estamos movilizando porque queremos pedir por los derechos de los discapacitados. Queremos que los aranceles sean justos y regulables para todos. Esto lo que puede generar es que determinadas personas con determinada cobertura de obra social no accedan a determinadas prestaciones porque el valor abonado por el financiador sea diferente. Hoy están marcando un decreto que nos hace volver 24 años atrás en la legislación. Es terrible porque es un logro que todas las personas con discapacidad en Argentina tengan el mismo acceso y están firmando un decreto que va para atrás, cuando este sistema estaba funcionando, cuando los fondos están previstos. Entonces, ¿por qué cambiar algo que está funcionando para peor? Mejoremos. Nosotros estamos todo el tiempo diciendo no nos alcanza lo que nos pagan, pero ahora no es un problema de ajuste, es un problema de cambio de legislación y eso es terrible. Un completo resumen de lo que está pasando en discapacidad. ¿Por qué? Porque ese sistema de prestaciones que ahora se intenta desregular, me quedo con ese último testimonio que filmamos aquí en la marcha en Córdoba, tiene una característica que la verdad no se entiende por qué se quiere cambiar, que es la integralidad, la cobertura total y la universalidad. Y esto viene funcionando, con sus defectos obviamente. Las personas y los prestadores que están en discapacidad vienen pidiendo que se actualicen los aranceles, que la verdad están en una situación crítica, pero esto ya es un paso más que le generaría mucho perjuicio. Está Noelia Carman, que es psicóloga y es referente de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos. Noelia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Gracias por venir. buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ilustrarnos un poco, porque a veces cuando lo contamos parece una cuestión técnica. Uno dice desregular el nomenclador. ¿Qué sería esto? ¿Qué tiene ese nomenclador de bueno que se ha venido haciendo durante estos 25 años? Bueno, el nomenclador funciona como un marco regulatorio, ¿no? O sea, a esa ley de prestaciones básicas en discapacidad, que es la que garantiza las coberturas, los accesos de las personas con discapacidad a los tratamientos, bueno, se complementa con ese nomenclador único de prestaciones, que es el que fija los valores de esas prestaciones que están nomencladas de una manera, de la misma manera para todos los agentes de financiación
que hay en el país, que serían PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud a través de las obras sociales. Entonces, ese nomenclador fija los valores para todos los entes financiadores de la misma manera y entonces garantiza para todas las personas con discapacidad el acceso a las mismas prestaciones de la misma calidad, digamos. Lo voy a sumar vía remota, vía Zoom, a Juan Guardati, estuvo aquí la vez pasada que hablamos, es referente de personas con discapacidad, es integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión. Juan, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, un placer estar nuevamente contigo en el programa. Gracias por sumarte. A ver, Juan, creo que lo pregunté cuando estuviste por acá, lo vuelvo a preguntar y con la claridad que tenés, explica, ¿por qué, por ejemplo, desde el Gobierno Nacional, desde la Administración Nacional, te dicen, bueno, que lo resuelve el mercado? ¿Por qué no lo puede resolver el mercado? ¿Qué implica para las personas con discapacidad esta desregulación? Primero que nada, quisiera sostener que las prestaciones de discapacidad son las bases para consolidar una integración hacia el mundo exterior. En las prestaciones, bueno, uno aprende a conocer su cuerpo y a potenciar sus capacidades y también acompañar a la familia en todo este proceso, porque no todas las familias, nadie nace preparado con una discapacidad o tener un familiar con discapacidad. Dicho esto, esto nos afecta de manera muy negativa, ya que 8 de cada 10 personas con discapacidad no tenemos trabajo en nuestro país y quienes percibimos la pensión por invalidez tampoco llegamos a fin de mes. Entonces, digo, si lo que se está buscando es que a la larga una persona con discapacidad sea la que pague sus costos, los costos de los tratamientos, no es posible un sistema de esas características en ese contexto de vulnerabilidad económica en la que nos encontramos. Noelia, la misma pregunta que le hacía a Juan, porque se entiende la ironía y la brutalidad de la pregunta. ¿Por qué no lo puede resolver el mercado, digamos? ¿Por qué dicen ustedes, bueno, en este caso va a haber gente, prestaciones de primera, prestaciones de segunda, gente que pueda acceder a una cosa, directamente otra gente, como decía Juan, que no va a poder acceder? ¿Es así? Porque el mercado no resuelve derechos, digamos. Convierte un derecho, mercantiliza esto de desregular de esa manera, ese corrimiento del Estado. Las personas con discapacidad necesitan de un Estado que garantice el acceso a esos derechos, sobre todo, como decía Juan recién, ¿no? Pensando que son una población con muy pocas posibilidades de inclusión laboral, y para lograr esa inclusión laboral necesitan de este sistema de apoyo, necesitan poder acceder a ese sistema de apoyo. Entonces, digamos, de alguna manera es como que se pretende mercantilizar, ¿no?, un derecho. Los derechos, para garantizar los derechos está el Estado, no el mercado. Totalmente de acuerdo. Juan, fue contundente la movilización acá en Córdoba. A ver, lo hablamos en el bloque pasado y se dice, por ejemplo, en otros aspectos no hay un canal de diálogo. En este caso con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, hay un diálogo, hay una posibilidad de por lo menos poder cambiar y dejar, no tocar lo que venía funcionando bien. ¿Crees que se puede? Sí, digamos, creo que sí, de manera es muy difícil llegar a veces a un acuerdo. En la ANDIS, hoy quien está a cargo de la ANDIS no es una persona con discapacidad, ni tampoco es una persona que venga del colectivo de la discapacidad o que tenga algún conocimiento sobre el colectivo. Es simplemente un amigo del presidente que es abogado. Y aparte hay una cuestión una política de la crueldad, ¿no? Digo, porque en ANDIS ya hay más de 200 despedidos y la mayoría son personas con discapacidad. Entonces, y después con el conflicto de las obras sociales, más que nada con lo que eran el pago de los honorarios de los prestadores, sí hay instancias de diálogo, pero bueno, cuando hay instancias de diálogo y las cosas no se cumplen,
o se cumplen a medias, porque por ejemplo, han hecho aumentos, desde el directorio han hecho aumentos a los prestadores, pero aumentan cada el 12%, cuando ya hay un aumento acumulado del 130%. Y también hay una cuestión que sucede. Hay muchas obras sociales que por distintos motivos hay veces que no cumplen con garantizar el 100% de la cobertura de las prestaciones, y esto agrava más la situación, porque que cada ente financiador decida de manera independiente cuál va a ser el monto que se van a bajar a las obras sociales, en un contexto en donde el gobierno nacional busca achicar el gasto público, claramente va a haber menos plata para las obras sociales, y las obras sociales van a tener menos posibilidades de cubrir esos costos de prestaciones como son los servicios kinesiología, como son los servicios de una silla de ruedas, pañales, sondas, cosas que son para nuestro día a día, maestras integradoras, etcétera. A ver, si pasa sumando esto que dice Juan, Noelia, si se avanza en esta desregulación, ese panorama que ya es crítico, ¿va a pasar a ser? Más crítico. ¿Más crítico todavía? Más crítico, sí, porque en realidad nosotros, insisto en esto del marco regulatorio, ¿no? O sea, ese nomenclador único de prestaciones lo que garantiza es que todas las prestaciones que están ahí nomencladas tienen el mismo valor. De esta manera, o sea, a través de esa desregulación, lo que pasaría es que la misma prestación, por ejemplo, una prestación de psicología, ¿no es cierto?, que está dentro de un tratamiento en discapacidad, según cuál sea el ente financiador, va a tener un valor distinto. Claro. Entonces, es muy difícil, a nosotros nos pasa, nosotros tenemos el ejemplo, hay algunas obras sociales, bueno, APROS en realidad no es una obra social, pero también tiene la cobertura en discapacidad, y nosotros en la mesa de trabajo de APROS hace mucho que estamos reclamando para que APROS, digamos, respete los valores del nomenclador nacional, ¿no? Que por distintas razones que ellos argumentan no llegan a esos valores. Entonces, las prestaciones de APROS, la misma prestación, exactamente la misma, tiene un valor diferente para el nomenclador nacional que para el APROS. Bueno, esto es el modo de funcionar y generaría, por supuesto, a la larga, más allá de que por ahí uno, por supuesto, que es algo a evitar, pero a la larga una selectividad negativa, o sea, las obras sociales que pagan menos o los entes financiadores que paguen menos, y van a tener menos espacios a donde lograr sus coberturas, porque los servicios, impuestos y todo lo que se paga para alquileres, todo los costos que tiene ofrecer esas prestaciones, no diferencian nomencladores. Está más que claro. Juan, Noelia, ¿te quería sumar algo, Martín? Si lo decís en 30 segundos o en 15. No, que estos días he escuchado de parte de muchas personas con discapacidad decir como que, bueno, que ahora hay obras sociales, por ejemplo, incumplidoras o que no prestan un buen servicio, entonces que por eso hay que liberar todo. Pero, sin embargo, eso no, liberando todo, no se va a solucionar el problema. Y cierro con esto, el mercado no se debe meter en estas políticas porque el Estado firmó una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 26 habla de el derecho al acceso a la rehabilitación. Es el Estado el que se tiene que hacer cargo de las prestaciones, no el mercado. Está más que claro. Juan, Noelia, muchas gracias a los dos por haber estado. Queríamos tratar este tema y me quedo con la frase que dijeron los dos invitados. A ver, tanto que se insiste con el mercado no resuelve derechos. ¿Estamos? Y la idea de esto es poder explicarlo y de qué manera va a afectar, por ejemplo, a las personas con discapacidad, en este caso estamos hablando. No resuelve ningún derecho el mercado, eso está más que claro. Última pausa en Redacción Abierta, ya venimos con el cierre.